En el apostolado de los grupos de oración de San Pío de Pietrelcina, seguimos el ideal de vida propuesto por Cristo para dar culto y gloria a Dios. Vamos a ir redondeando esta parte de nuestro ciclo de espiritualidad franciscana para la santidad y recapitulando, hemos hablado de los pilares franciscanos: ser menores o minoridad franciscana, sentirnos hermanos, es decir, ser fraternos, tener espíritu eclesial, ser orantes, contemplativos. Hemos hablado de la pobreza, de la humildad, de la disponibilidad, del amor a la creación, del apostolado franciscano y el servicio, de la vida de penitencia y de la conversión. Fray Jorge Bender nos iluminó con los puntos en común entre el seráfico Padre San Francisco y el Papa Francisco. Creo que todos coincidimos en que muchos no reconocen esas similitudes de las que Fray Bender nos habló. Y podríamos agregar otros puntos también, ¿no es cierto? Él nos habló de una iglesia pobre para los pobres, de la obsesión del Papa Francisco por la paz, al igual que San Francisco, de la búsqueda de la cercanía con quienes piensan distinto, ya sea en materia religiosa, cuanto en otras cuestiones. Justamente ante esas discrepancias, el Papa nos demostró su misericordia, ese verbo misericordiar que parece sernos tan difícil de conjugar. A Jesús mismo se le cuestionaba el estar entre los pecadores, a quienes precisamente vino a salvar. El pobre de Asís se abre al amor ante el leproso, no lo olvidemos. ¿Quiénes serían los leprosos de nuestro tiempo? Los leprosos de nuestra vida, de cada uno de nosotros. El Papa nos habla de no al descarte de personas, nos habla de rescatar el valor de la ancianidad como fuente de sabiduría en un mundo que los excluye. Nos habla de la importancia de escuchar a los jóvenes y nos dice el verdadero poder está en el servicio. Nos dice, y así podríamos seguir encontrando puntos comunes. También con Padre Pío, que pisa las huellas de San Francisco y por quien el Papa Francisco tiene una manifiesta devoción, que en los grupos de oración argentinos nos consta. Quisiera leerles algunas admoniciones de San Francisco de Asís, sobre todo para que al escucharlas las podamos asociar a lo que sabemos de las enseñanzas de Padre Pío y también del Papa Francisco, a quien algunos parecen no haber descubierto aún. No vamos a juzgarlos aquí. Seguramente su figura es incomodante, como lo fue Francisco de Asís en su tiempo y lo fue Francisco Forgione, Padre Pío, en su tiempo también. Vayamos a lo que nos dice San Francisco de Asís en esta admonición sobre la envidia. Dice el apóstol: nadie puede decir Señor Jesús sino en el Espíritu Santo. Leemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Y no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno, en Romanos 3, versículo 12. Por consiguiente, nos dice Francisco, todo el que envidia a su hermano por el bien que el Señor dice y hace en él, incurre en el pecado de blasfemia, porque envidia al mismo Altísimo que dice y hace todo bien. ¿Alguna vez reflexionamos sobre esto cuando hablamos de envidia? Próximo punto: amar al enemigo. Dice el Señor: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian y orad por los que os persiguen y calumnian. Leemos en Mateo capítulo 5, versículo 44. En efecto, ama de verdad a su enemigo, aquel que no se duele de la injuria que le hace, sino que por amor de Dios se consume por el pecado del alma de su enemigo y muéstrele su amor con obras. Qué distinta mirada la de Francisco. Qué maravilla poder asemejarnos a él, como lo hizo Padre Pío.
Hablamos de la pobreza de espíritu. Miren lo que nos dice San Francisco. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay muchos que permanecen constantes en la oración y en los oficios divinos, y hacen muchas abstinencias y mortificaciones corporales, pero por una sola palabra que parece ser injuriosa para sus cuerpos, o por cualquier cosa que se les quite, se escandalizan y enseguida se alteran. Estos tales no son pobres de espíritu, porque quien es en verdad pobre de espíritu, se odia a sí mismo y ama a los que le golpean la mejilla. Si recordamos también en el audio del padre Gustavo Seivane, nuestro asesor nacional, cuando nos hablaba de Santa Jacinta y su amor por los pecadores, su piedad por los pecadores. ¿No es cierto? Aquí habla de que debemos amar a los enemigos. Y de alguna forma, cuando aquí habla de odiarnos a nosotros mismos, es vaciarnos de nosotros mismos, ¿es cierto? Es darle prioridad al hermano, vaciarnos de nosotros mismos. Esto es parte de lo que se llama el proceso de conversión. Que los siervos de Dios honren a los clérigos. Nos dice San Francisco, bienaventurado el siervo que tiene fe en los clérigos, que viven rectamente según la forma de la Iglesia romana, y hay de aquellos que los desprecian, pues aunque sean pecadores, nadie, sin embargo, debe juzgarlos, porque solo el Señor en persona se reserva el juzgarlos. Pues cuanto mayor es el ministerio que ellos tienen del santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ellos reciben y ellos solos administran a los demás, tanto más pecado tienen los que pecan contra ellos que los que pecan contra todos los demás hombres de este mundo. Importantísimo este punto, importantísimo. Evitar todo juicio contra los clérigos sobre todas las cosas. Vayamos al punto de la compasión por el prójimo. Dichoso el hombre que soporta a su prójimo en su fragilidad, como querría que él lo soportara si estuviese en una situación semejante. Dichoso el siervo que restituye todos los bienes al Señor Dios, porque quien se reserva algo para sí, esconde en sí mismo el dinero de su Señor Dios, y lo que creía tener se le quitará. Si hacemos memoria en algunas de las anécdotas que venimos compartiendo de Padre Pío, de sus enseñanzas, él nos decía que un día deberemos dar cuenta al Señor de lo que hicimos con nuestro tiempo y con nuestro dinero. El Señor nos lo ha dado para administrarlo, tanto el tiempo como el dinero. Es para realmente meditar. Y un poquito para cerrar, la verdadera y perfecta alegría, según San Francisco de Asís. Cierto día el bienaventurado Francisco en Santa María llamó a Fray León y le dijo: «Hermano León, escribe». Este le respondió: «Ya estoy listo». «Escribe», le dijo, «cuál es la verdadera alegría». Llega un mensajero y dice que han venido a la orden todos los maestros de París. Escribe, en esto no está la verdadera alegría. También que han venido todos los prelados ultramontanos, arzobispos y obispos, y también el rey de Francia y el rey de Inglaterra. Escribe, en esto no está la verdadera alegría. Y dice también que mis hermanos han ido entre los infieles y los han convertido a todos a la fe, y que además yo he recibido de Dios tanta gracia que sano enfermos y hago muchos milagros. Te digo que en todas estas cosas no está la verdadera alegría. ¿Pero cuál es la verdadera alegría? Vuelvo de Perugia y en medio de una noche cerrada llego aquí. Es tiempo de invierno, está todo embarrado y hace tanto frío
que en los bordes de la túnica se forman carámbanos de agua fría, congelada, que golpean continuamente las piernas y brota sangre de las heridas. Y todo embarrado, aterido y helado, llegó a la puerta y después de golpear y llamar un buen rato, acude el hermano y pregunta: ¿quién es? Yo respondo: el hermano Francisco, y él dice: largo de aquí, no es hora decente para andar de camino, no entrarás. Y al insistir yo de nuevo responde: largo de aquí, tú eres un simple y un inculto, ya no vienes con nosotros. Nosotros somos tantos y tales que no te necesitamos. Y yo vuelvo a la puerta y digo: por amor de Dios, acogedme por esta noche. Y él responde: no lo haré. Vete al lugar de los crucíferos y pide allí. Te digo que si he tenido paciencia y no me he turbado, en esto está la verdadera alegría y la verdadera virtud y la salvación del alma. Realmente, hermanos, esperamos que hayan llegado a los corazones de cada uno estas enseñanzas maravillosas. Este compromiso que tenemos como apostolado de Padre Pío, esto sale de Argentina, pero sabemos que se viraliza y llega a los corazones y a las casas de muchas personas que están iniciando este camino, que están conociendo el apostolado. Realmente es importantísimo que atesoremos esta forma de mirar el ser cristiano, ser como Cristo espera de nosotros. La postergación del yo, la disponibilidad, el servicio al hermano, todo lo que vinimos de alguna manera punteando. Y para cerrar, lo siguiente. Dice Francisco de Asís, y con esto los dejo: nada de ustedes retengan para ustedes mismos, a fin de que enteros los reciba el que entero se les entrega. Paz y bien, en nombre de la animación argentina de los grupos de oración de San Pío de Pietrelcina.